Y voy a saludar ya en a buenas horas a Ramón Trujillo, él es el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, encantado de saludarte. Sí, después de tanto tiempo nos volvemos a ver y bueno, sobre todo me alegra ver a Ramón Trujillo en condiciones pletóricas de salud, ¿verdad? Está todo en orden, ¿no? Muchas, muchas gracias, sí, sí, afortunadamente está todo bien. Me alegro mucho, Ramón, y bueno, ha pasado tanto tiempo que lo primero que quiero decirte es que veo que tienes una gran cantidad de libros detrás, o sea, tienes una gran cantidad de volúmenes de todo. ¿Te ha dado tiempo a leerte todo eso o digamos que vas acumulando también a lo mejor material? Bueno, a mí me gusta leer y siempre me ha gustado leer, Ajá, pero siempre hay cosas que se acumulan y que no se acaba uno de leer claro. lo que quiere o una parte, en fin, pero bueno, yo soy una persona lectora, eso es verdad. Bueno, y además también cuando trabajas con expedientes en un ayuntamiento que te llegan, que tienes que leértelo todo de cabo a rabo para que no se te escape ningún detalle, supongo que también se van dejando de lado, ¿no? Todo ese tipo de lecturas que a uno le apetece leer en el día a día. Efectivamente, son menos entretenidos. Y luego, bueno, yo soy profesor de enseñanza secundaria. Mm, Entonces, bueno, pues se supone que al final mi, tengo una práctica, ¿no? Una práctica de cultura pues libresca en algún grado, evidentemente, ¿no? claro. Bueno, vamos a hablar de esa actualidad. La última hora, o en este caso lo último que leíamos, es que van a pedir desde Unidas Podemos, si no me equivoco, una investigación para dilucidar qué ha ocurrido con el Museo Rodin. Si pones en antecedentes a los que nos siguen en el programa y explicas un poco qué es lo que ha pasado en Santa Cruz y por qué este museo al final iba a tener esa sede, luego al final no la tiene, cuéntanos un poco, Ramón. Bueno, esto es un proyecto con el que aparece de pronto el grupo de gobierno sin justificar por qué ese proyecto y no otro, que suponía un gasto de nada menos que de 16 millones de euros. Y es un proyecto en el que se iba a montar un museo con copias de esculturas de Rodin, copias originales, una parte de ellas, que quiere decir que están hechas, de cada escultura se puede sacar un máximo de 12 copias y técnicamente se consideran copias originales, pero claro, no es lo mismo una copia original que un original único que solo se puede ver en un solo lugar. Entonces, aquí se nos vendió un estudio de impacto económico que decía que el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife, al tercer año de funcionamiento, iba a tener con el 1,2% de las esculturas del Museo Rodin de París más visitantes que el Museo Rodin de París, que es la colección más completa del mundo y que además está en París, ciudad natal del escultor. No, se nos decía algo que era muy poco creíble y además incluso poniendo cifras similares de visitantes, el Museo Rodin de París obtenía al año 3,8 millones de euros en entradas Uh -huh. y el de Santa Cruz iba a sacar más de 6 millones. La verdad que el estudio era una chapuza, no era creíble. Desde Unidas Podemos lo estuvimos denunciando durante meses, aunque no se nos hizo caso, y finalmente hemos visto un manifiesto en donde directores y directoras de museos, profesores universitarios de Bellas Artes, han dado ya el marchamo técnico de afirmar con toda contundencia y con toda rotundidad que ese informe es una chapuza, que ese informe es falso, que eso no es creíble. Pero es que luego lo que nosotros descubrimos es que ese informe es producto de una licitación en la que el grupo de gobierno del ayuntamiento escoge a 3 empresas para que una de las 3 haga el informe. Y resulta que las 3 empresas comparten entre sí directivos. Por lo tanto, ni transparencia, ni competencia real, ni nada. Y eso por una parte. Y por la otra, hacen una tasación, una valoración de las esculturas, liderada por un experto en Rodin, Uh -huh. efectivamente, pero que es un señor que tiene una larga trayectoria al servicio del Museo Rodin de París. No es una tasación imparcial. Claro. Y es una tasación en donde queda bien claro también que una parte de las obras que iba a comprar Santa Cruz no tenían ningún valor. La propia tasación decía, porque estaban reproducciones en bronce y reproducciones en resina con polvo de bronce. Las reproducciones en resina, la propia tasación decía que eran reproducciones educativas que ni siquiera eran arte, que eso no se vende en galerías de arte, y decía, por ejemplo, que el precio que deben de tener es el precio de coste. Para poner un ejemplo, se iba a traer una reproducción del Pensador de Rodin Uh -huh. en resina con polvo de bronce, que se recomendaba ponerla rodeada de flores para que la gente no la tocara y para que no se dieran cuenta de que no era una obra de arte en el sentido tradicional, y eso iba a costar 110.000 euros. 110.000 Nosotros le euros. pedimos 110.000 euros esa escultura a un tamaño de 2 metros. Le pedimos a un taller especializado en ese tipo de trabajos presupuesto, y molde más escultura en resina con polvo de bronce y una serie de elementos más,
18.200 euros, es decir, costaba el 16%. La tasación era, bueno, y muchos más elementos que no estoy diciendo, ¿no? La tasación no era creíble, era una chapuza. Afortunadamente ese despilfarro se ha venido abajo. Pero no había realmente obras reales, porque si no me equivoco he llegado a leer en algún canal, no sé si el propio de prensa, ¿no? Del Ayuntamiento de Santa Cruz, que sí iban a venir también obras reales, no solo algunas que no eran, bueno, pues como dice Ramón, pues copias o imitaciones. Bueno, vamos a ver, básicamente había lo que llaman copias originales, como hemos dicho, que esculturas que hasta un máximo de 12 han sido reproducidas sobre supuestamente el mismo molde. Y luego lo que acabo de decir, copias en resina. Las copias en resina eran 15, las otras eran 63. Las copias en resina valían 1.400.000 euros y la diferencia hasta llegar a 16 millones eran el resto de copias, ¿no? Luego, efectivamente, había unas pocas obras originales. Las obras originales, ¿qué son? Pues Rodin hizo una gran cantidad de bocetos, una gran cantidad de moldes que nunca llegó a fundir sobre ellos una escultura de bronce. Probablemente durante más de 100 años no se llevó a cabo una escultura sobre esos moldes porque el propio Rodin no lo consideraba, no consideraba que tuviera el valor artístico suficiente. Es decir, eran obras que llevaban en el trastero del Museo Rodin más de 100 años. Y nos estaban vendiendo eso pues como los auténticos originales que vendrían dentro de esa colección, ¿no? Es una colección que no había por dónde defenderla. De hecho, el Museo Rodin es objeto de un pleito por parte de un artista que se llama Cosmo Wennan en París, que les ha puesto una demanda para poder reproducir en alta definición con impresoras 3D las esculturas de Rodin. Si gana ese pleito, podría reproducir con altísima calidad, con la misma calidad con que lo hace el Museo Rodin, esculturas de Rodin, con lo cual la devaluación del precio sería, del coste, Claro. de lo que se hubiera adquirido, sería evidente, ¿no? Por aquí dicen, Ramón dice, bueno, ¿y eso iba a crear puestos de trabajo para que gastaran ese dinero en un museo tal y como están las cosas? ¿Iba a crear también algún puesto de trabajo tal y como se puede leer en el informe o no? Bueno, yo creo que más que cuentas, lo que había era cuentos. El museo iba a costar el mantenimiento unos 4 millones, algo más de 4 millones de euros al año. Supuestamente, con aquellas cuentas fantasiosas, ese estudio fantasioso que hicieron, iba a dar un beneficio eh, anual. Hay pocos museos que sean rentables realmente. Es que encima lo planteaban como museo rentable, que iba a dar 4 millones de euros, iba a tener 4 millones de euros de costes al año. eh, Planteaban tener una plantilla de más de 50 personas. Bueno, yo creo que todo eso se habría venido abajo, se habría transformado en un coste para el ayuntamiento y en algún momento habrían tenido que dar marcha atrás porque claro, no tiene ningún sentido, ¿no? El hacer ese enorme gasto en una institución que no funciona. Las comparaciones del estudio de impacto económico eran ridículas. Por ejemplo, planteaban que como el Siam Park, el parque acuático del sur de Tenerife, tiene 1.200.000 visitantes, o las Cañadas del Teide tiene más de 4 millones de visitantes, pues podía haber una institución en Santa Cruz que tuviera algo más de medio millón. En París, Disneyland París, tiene 9.700.000 visitantes, pero Rodin tiene medio millón, tiene 17 veces menos visitantes. No son comparables un tipo de actividad de institución con la otra, ¿no? Es que el estudio de impacto económico era una auténtica chapuza. Y evidentemente el hecho de que se le diera a empresas señaladas, de que hubiera relación entre sus directivos, yo creo que esto es no solamente falta de transparencia, ¿no? Yo creo que esto insinúa algo mucho más grave y me parece muy preocupante que el ayuntamiento haya intentado dar el carpetazo cuando esto salió en medios nacionales, cuando esto no lo pudieron tapar y no pudieron ocultar lo que estaba pasando y cuando el sector cultural se reveló diciendo que esto no era una política cultural, esto era una política además del Museo Rodin de París que tiene problemas de subsistencia económica porque se tiene que autofinanciar y se ha puesto a vender copias, ¿no? E incluso las propias autoridades de Hacienda francesas en un informe que se señalaba hace poco en un medio nacional que hizo un estudio sobre esta cuestión, pues planteaba precisamente que esa multiplicación de las copias vendiéndolas al extranjero, ¿no? de obras de Rodin, pues iba a provocar su devaluación. Y por cierto, había proyectos en Salvador de Bahía de Brasil o en Shenzhen, en China, de museos Rodin similares al que se había montado, al que se quería montar aquí, que habían fracasado, algo que también se ocultaba, no aparecía en ningún documento. Esto iba a ser un éxito maravilloso cuando había precedentes de fracaso también. Esto era un engaño, una tomadura de pelo, un abuso, un despilfarro, un lanzar 16 millones de euros públicos a la basura y alguien tiene que explicar por qué, porque estas cosas no pasan porque sí, obviamente. Y se tramitó en secreto. Recordemos que, perdón, solo una cosa más, ¿no? Recordemos que el 24 de octubre se hizo público el precio, sabemos que el precio lo sabían desde antes del verano, 24 de octubre se hace público, nos habían dicho que no lo sabían cuando les preguntábamos, cuando pedimos comparecencias en la Comisión de Control, mintieron descaradamente, acreditadamente mintieron, no es mi opinión, los hechos están ahí.
el 24 de noviembre se dice en prensa lo que cuesta, hablaron de los 15, 16 millones, y el 11 de noviembre ya estaba la mesa de contratación abriendo las pliegas y el 19 de diciembre se estaba adjudicando. Es decir, esto era una cosa absolutamente apestaba, políticamente hablando, por todos lados, ¿no? Pero entonces, claro, para ese señalamiento, yo no sé si Ramón Trujillo tiene alguna idea de por qué todo esto fue tan rápido o a dónde podía haber ido esa cantidad si había alguien que a lo mejor se iba a beneficiar con esto. Bueno, hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Porque lo planteaba un estudio de una experta cultural, Elena Valenciano, en un artículo, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, aparecía en París una persona que había tenido vinculación profesional al adjudicatario del contrato de impacto económico fantasioso, engañoso. Yo diría que, vamos, que ese impacto económico que mentía, ¿no?, sobre la realidad del futuro Museo Rodin. Pues aparece un directivo de una consultora en las reuniones en París, en las reuniones en el ayuntamiento, un directivo que no ha sido consultado, ¿no? Bueno, aparece ahí gente que sé que en la etapa de Patricia Hernández pues habían intentado también venderle al ayuntamiento algún proyecto que era humo y que era muy caro, que el gobierno anterior no se atrevió. Sé que eran personas que estaban vinculadas también a Ciudadanos, algunas habían estado en sus listas electorales, al Partido Ciudadanos, desde el que una tránfuga provocó la moción de censura. Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que uno se haga muchas preguntas, ¿verdad? Pero en fin, lo que yo sí tengo claro es que lo que dije anteriormente, ¿no? Esta pelotazo cultureta que iban a dar es algo extremadamente grave, que luego además, cuando el Museo de París vio todo lo que empezó a publicarse, se asustaron y dijeron, vamos a dar marcha atrás, porque claro, el Museo Rodin de París pertenece al Estado francés, el Estado francés tiene unos estándares de calidad democrática que el Ayuntamiento de Santa Cruz no tiene, y cuando lo que es normal en el Ayuntamiento de Santa Cruz empezó a verse fuera, automáticamente dijeron, paralizamos la operación, porque con estos niveles de opacidad, de tercermundismo político, de autoritarismo hablando, no puede funcionar una institución vinculada al Estado francés, ¿no? Entonces ya ahí dieron marcha atrás clarísimamente. Y yo no sé si eso también lo pidió Bermúdez, viendo la que se le venía encima, viendo que las elecciones estaban cerca, que el sector cultural estaba en contra, que la población estaba en contra, que ya no podían silenciar a eso como se habían hecho con la oposición, como habían hecho con nosotros durante muchos meses. Y bueno, les estalló todo, ¿no? Les estalló todo en las manos y ahora pues quieren que, ahora dirán que a qué voy yo pidiendo una comisión de investigación, que si lo que quiero es hacer daño político. Bueno, yo lo que quiero es que esto no se vuelva a repetir. Me gustaría que no vuelva a poderse hacer en el ayuntamiento una licitación en la que se invita a 3 empresas con directivos relacionados. Me gustaría que no se pueda encargar un informe absolutamente fantasioso que puede causar un estrago en las arcas públicas, que no se le cuele al ayuntamiento una tasación que no es creíble, que cualquier experto decía que esa tasación era una tomadura de pelo, era completamente engañosa, parcial, carecía de imparcialidad, no reparaba en errores brutales, ¿no? Pues todo eso puede repetirse mañana y el grupo de gobierno pues plantea que no ha pasado nada y se presentan como encima víctimas, ¿no?, de gente de paletos provincianos que no veíamos el gran proyecto venido de París que nos quería montar el señor Bermúdez para tomarnos el pelo y sobre todo darnos un sablazo en recursos públicos en Santa Cruz. Ramón, muy brevemente, ¿cuánto dinero se ha gastado en la previa de todo este asunto? Porque también entiendo que ha habido una inversión y que de alguna manera yo no sé si este es un dinero que no se va a recuperar. Bueno, o sea, claro, hay un gasto de algo más de 40.000 euros en distintos estudios, viajes, etcétera, que ese dinero ya es una inversión perdida, ¿no? Y es un dinero, desde mi punto de vista, dinero público mal utilizado. Porque hay una cosa que está muy clara también. Uno puede plantear cualquier proyecto cultural, faltaría más, ¿no? Como político, como alcalde en el caso del señor Bermúdez, eso es indiscutible. Pero la ley obliga también a motivar los proyectos en los que se gasta dinero. Y pues, nos dijeron a nosotros en alguna comisión de control, no, hemos escogido entre varios proyectos uno. Bueno, cuando uno se estudia el expediente, no existe ningún proyecto que fuera descartado. No se escogió entre proyectos. No es un proyecto que surgiera en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es un proyecto que surgió en París para ver en qué lugares del mundo había ayuntamientos, había autoridades a las que se les podía encasquetar esto, podían hacer ese enorme gasto para sacar de sus apuros al Museo de París. Y encontrado en Tenerife, no sabemos por qué. Y eso es una de las cosas que a mí me gustaría saber. Bueno, muy rápidamente también me gustaría preguntarte sobre el carnaval. Comienza ya el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No sé si has tenido oportunidad de ver dentro del grupo, pues, cómo son todos esos expedientes, cómo se va a invertir el dinero que va a salir, ¿no? También para las carnestolendas este año. De momento, no sé si lo consideras que está todo en orden.
Bueno, una buena parte de la contratación vendrá realmente a partir de ahora. Eh, yo desde luego ahora no tengo datos, ¿no? Para criticar nada del momento actual. Sí tengo la experiencia de cuando pedí, bueno, y de cuando incluso denuncié la organización del concierto sobre Juan Luis Guerra, ¿no? En donde en su momento se dieron más de 200.000 euros sin la entrega previa de facturas que mandaba el pliego, en donde el propio oficial mayor, en el caso del concierto de Yatra, planteaba incluso que se debía llevar a la vía penal, cosa que yo hice, aunque luego no prosperó, evidentemente lo llevé a la fiscalía, ¿no? Pero, por ejemplo, como a mí en ese caso, denunciar esas irregularidades que tienen que ser objeto de revisión de oficio, porque en cualquier caso irregularidades administrativas sí había y las cuentas siguen sin estar claras, cuando yo denuncié eso, que estaba implicada la cadena SER, me ha supuesto en este mandato una censura implacable de 3 años, en donde la tercera fuerza política y el portavoz de la tercera fuerza política del ayuntamiento, en un medio que dedica varias horas a la semana a Santa Cruz, no ha dado ni un minuto de voz en 3 años al portavoz de la tercera fuerza política, ¿no? Esto yo lo digo porque al final muestra cómo son las cosas aquí, ¿no? El ayuntamiento inyecta mucho dinero público en determinados medios, y luego resulta que el señor Bermúdez sale por todos lados en esos medios, incluso en programas patrocinados, sin decir que están patrocinados con dinero público, y a la oposición se nos silencia. Cuando yo he llevado hasta una comisión de control en el ayuntamiento y he planteado que hay una censura y que hay un deterioro democrático muy grave en estos términos, me he llevado la sorpresa de que el Partido Socialista se queja de lo mismo. Yo le he oído decir quejas en este sentido a la portavoz del Partido Socialista, la señora Patricia Hernández, pues similares al tono de lo que yo estoy diciendo ahora, cosa que no había oído en mi vida. Esto era una cosa que nos pasaba a veces pues, a la izquierda del PSOE. Y yo creo que efectivamente no. El señor Bermúdez es protagonista de un deterioro democrático que está en el terreno de la gravedad, ¿no? Santa Cruz está en la UCI de la democracia en este momento por las prácticas de coalición, ¿no? Necesitamos más que nunca una regeneración democrática en Santa Cruz porque lo están corrompiendo todo en términos democráticos. Bueno, tendremos entonces que esperar a ver, aunque ha sido un repaso bastante amplio y ha explicado también la situación de Ramón Trujillo. Ninguna llamada en 3 años, entiendo, según acabo de comprender. Es el único medio. Efectivamente, efectivamente, porque claro, yo critico, ¿no? Que pues que se hagan contratos Sí. también pues para patrocinar, por ejemplo, las entregas de premios, los Teide de Oro, pues, de una empresa privada por 12.000, 13.000 euros, donde se están haciendo contrataciones a una empresa que al final, una empresa de comunicación, pues en donde uno ve que el mandato constitucional de veracidad y pluralismo no se cumple en Santa Cruz, donde se sobre representa al grupo de gobierno de una manera escandalosa, se silencia a la oposición, no solamente a Unidas Podemos, que simplemente cero. Unidas Podemos es como si no estuviéramos en el ayuntamiento, como si no existiéramos en el municipio, ¿no? Se nos silencia. Claro, esto es un tema muy grave, porque en democracia, evidentemente, las democracias modernas son democracias mediáticas, los medios de comunicación tienen un papel para que la democracia funcione, que es reflejar, entre otras cosas, ¿no? El pluralismo político, la diversidad política. Pero es que eso, alguna ley orgánica derivada del mandato constitucional, ¿no? Del derecho a la información de los ciudadanos, interpreta efectivamente, ¿no? Que hay un mandato de veracidad y de reflejar el pluralismo, de devolverle a la sociedad la imagen real de sí misma, que aquí se está vulnerando de una manera escandalosa, ¿no? Por poner un ejemplo, el señor Bermúdez contrata en un determinado momento con dinero público un solo programa por valor de 5.000 euros, y en ese programa es entrevistado, y claro, a mí me parece muy bien, no tengo ningún problema en que haya un patrocinio, pero hay que decirle al oyente que ese programa está patrocinado por el señor al que están entrevistando, porque si yo pago a un medio mientras me entrevistan, y la entrevista ya no es exactamente una entrevista, sino tiene un elemento de public entrevista o lo que sea, pero además se está haciendo con dinero público. De hecho, la ley de campañas institucionales obliga a anunciar que se está pagando con dinero público. Pues cuando yo lleve una moción para exigir que a partir de ese momento se anunciaran cualquier patrocinio del ayuntamiento y mucho más en cualquier entrevista patrocinada que estaba pagada y patrocinada por el ayuntamiento, que es algo normal, es decir, no es que yo estuviera en contra de eso, sino digo, bueno, usted cuando paga tiene que decirlo, porque si no la audiencia se puede llevar a engaño. Votaron en contra de eso, votaron en contra de algo que no deja de ser cumplir la ley, ¿no? Es decir, es que esto la gente no lo sabe, pero el deterioro democrático que estamos normalizando en Santa Cruz es mucho más grave que el que hay en cualquier otro ámbito administrativo de Canarias. Ramón, me quedo sin tiempo, me gustaría saber y aprovechar, estoy charlando contigo, ¿cuál va a ser el futuro de Ramón Trujillo de cara al 28 de mayo? Bueno, todavía estamos cerrando acuerdos electorales en Santa Cruz. A mí, en este momento, lo que me preocupa es el futuro
de las izquierdas en Santa Cruz. Yo quiero que haya un acuerdo más amplio que el que tuvimos en la Izquierda Unida y Podemos en las últimas elecciones, Unidas Podemos en Santa Cruz. Creo que se va a dar un acuerdo más amplio. Me parece importante que vayamos unidos. La encuesta que sacó hace unos días, la encuesta de Sigma 2 que publicó El Mundo para Santa Cruz es muy interesante porque muestra que a pesar de lo que yo estaba diciendo hace un momento, ¿no? de cómo se nos ha silenciado, de cómo se nos ha boicoteado para que nuestra voz llegue no solamente a Unidas Podemos, sino a las formaciones de la oposición en Santa Cruz, a pesar de eso, tenemos que el PSOE sube en intención de voto, Unidas Podemos mantiene los concejales y concejalas que tiene en este momento y con que saquemos un concejal más, cualquiera de las formaciones de izquierda, le damos la vuelta a la tortilla, cambiamos el gobierno en mayo. Es decir, yo creo que el tema es muy importante. Nosotros hemos logrado resistir, yo creo que porque hemos hecho un trabajo serio, porque hemos hecho publicaciones para estar en la calle y llegar a la gente al margen de la situación mediática de la corrupción de la democracia que ha incentivado el grupo de gobierno. Entonces, a mí en este momento lo que me importa es que toda la gente de izquierda, los partidos, seamos capaces de unirnos a la izquierda del PSOE, a la mayor unidad posible, movilizarnos y demostrar que la censura de 4 empresas publicitarias no tiene por qué condicionar el funcionamiento de la democracia y que podemos actuar sin estar mediatizados ni controlados por ningún poder empresarial mediático, ¿no? Pero Y será además el, reivindicar. será el Sí, cabeza sí. de lista Ramón Trujillo, entiendo, de ese proyecto político de Bueno, Equo, Izquierda lo, Unida. lo veremos en cuanto terminemos de... A ver, lo lógico primero es cerrar el acuerdo, ¿no? Con todas las organizaciones. Nosotros queremos que se amplíe, que haya alguna más, desde luego, claramente. Y una vez que se amplíe, decidir entre todas las organizaciones integrantes, pues quién encabeza esa candidatura y cómo se constituye la lista, ¿no? Entonces, es prematuro por esto. Yo no puedo decir nada hasta que se termine de cerrar y ver pues, quién va a estar al frente, ¿no? Pero vamos, yo como soy una persona que cree más en proyectos que en personalismo, aún sabiendo que es importante siempre tener gente que se entere, gente solvente al frente de las candidaturas y en las instituciones, pues de momento mi mayor alegría sería que nuestra coalición se amplíe. Y en eso es en lo que estoy trabajando y estamos trabajando mis compañeras y compañeros. Bueno, pues veremos qué ocurre de cara al futuro y como siempre agradezco a Ramón Trujillo estos minutos aquí en A Buenas Horas, que entiendo que es la primera vez también en Twitch, ¿no? En estos nuevos formatos. Sí, la verdad que es un placer, ha sido un gusto compartir estos minutos de la mañana con ustedes. Bueno, Muchas pues gracias. a cuidarse mucho y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Ramón. Un Chao. fuerte abrazo. Hasta luego.